Y en el tutorial de hoy estaremos haciendo un organizador con tu nombre para tus llaves o joyería que podrás estar haciendo tanto para hombre o como para mujer con los colores que tú desees y en los diseños que tú quieras. Así que vamos a colocarnos manos a la obra. Para este proyecto estaremos utilizando los siguientes materiales. Un abecedario que ustedes pueden descargar en mi blog. Necesitamos pinceles de diferentes tamaños, un cúter o bisturí, pinturas acrílicas de diferentes colores que dependerán de su propio diseño, unos cáncamos tanto abiertos como cerrados, pasta puede ser de porcelanicrón, pasta francesa, arcilla polimérica o la que ustedes prefieran, de diferentes colores que dependerán de su diseño, y una cadena. A continuación entonces vamos a sacar las letras, luego sacamos los moldes que podemos recortar en un cartón y vamos a comenzar a extender entonces la pasta que vamos a utilizar con mucho cuidado y colocamos las letras, las recortamos con el cúter. Podemos aplicarle un poquito de crema para que no se pegue a la masa que estamos utilizando y luego de recortarla entonces lo que vamos a hacer es suavizar los bordes con mucho cuidado para que la letra quede muy bien hecha. Una vez hecho esto lo vamos a dejar secando, lo vamos a colocar aparte. Lo secamos más o menos un día dependiendo de la pasta que ustedes estén utilizando. Si utilizan arcilla polimérica pues no es necesario dejarlo secar. Y lo que vamos a hacer después de esto es comenzar a pintar según el color que necesitamos. En este caso yo tengo unas que hice previamente, que había dejado secar ya durante un día. Las hice de color naranja porque quiero aplicarle por encima un color fluorescente de color naranja. Pero entonces hay que tener cuidado y es que cuando utilicemos los colores fluorescentes necesitamos primero dar una capa o tener una base del color normal. En este caso, si es de color naranja, utilizo el naranja básico. Si es de amarillo fluorescente, utilizo el amarillo básico. Y si es fucsia, utilizo un rosado. Voy a darle entonces unas 2 capas de pintura porque este color no cubre muy bien, así que toca darle una capa, dejarlo secar y luego volver a pintar. Otra opción es que ustedes utilicen los colores básicos, puede ser también los colores que ustedes estén utilizando para teñir la pasta, las dejan secar y ya simplemente con las otras pinturas acrílicas pueden hacer la decoración de las letras. Bien, aquí tengo entonces estas otras letras que las hice primero en un amarillo básico, luego le apliqué las 2 capas de un amarillo fluorescente. Y lo que vamos a hacer es comenzar a decorarlas. Utilizamos primero entonces del color rosado, vamos a hacer unos punticos en la letra L. Recuerden que cuando trabajamos diseños o patrones como si fueran de telita, trabajamos en forma intercalada. Y luego simplemente las siguientes letras vamos a utilizar rayitas diagonales, rayitas verticales, dependiendo de cómo queramos hacer nuestro diseño. Ustedes pueden ser muy creativos, pueden simplemente dejarlas en un tono plano, pueden hacerle simplemente pues para todos el mismo diseño. Bueno, pueden haber infinidad de diseños, por eso también les mostré primero el nombre en otro color, también les mostré en este para que ustedes sepan que pueden sacar muchas posibilidades para hacer su propio joyero, organizador o portallaves. Una vez hechas las letras de acuerdo al diseño que ustedes escogieron, vamos a pasar a hacer la parte del fondo. Yo escogí un color violeta porque me gustó que contrastara con el color amarillo de mis letras. Un color que le va muy bien a los colores neón es el y lo que voy a hacer entonces es extender la masa. Un truco que yo tengo para extenderla es estarla girando, 1 para estar revisando que no se pegue y 2 para que quede estirada bien parejito por todos lados, que no quede una parte más delgada que otra. Y luego de esto entonces vamos a colocar las letras allí encima. Con el cúter vamos a recortar todo el borde
vamos a dejar una margen aproximadamente de 1 centímetro alrededor de las letras. Luego de esto pulimos muy bien los bordes y vamos a aplicar entonces el pegante para adherir las letras a la base. Luego de esto entonces vamos a colocar los cáncamos para colocarlos en la parte de abajo dependiendo de para qué se va a utilizar. Luego de recortar pulimos muy bien los bordes y posterior a esto entonces vamos a comenzar a colocar los cáncamos. En la parte de arriba colocamos los dos cáncamos cerrados porque son de donde lo vamos a colgar, dependiendo si le queremos colocar la cadena o colocarlo directamente en una puntilla. Y en la parte de abajo colocamos los cáncamos que son abiertos. Ya la cantidad depende de lo que ustedes quieran o para qué quieran ustedes utilizar el trabajo que estamos haciendo. Yo le coloqué varios cáncamos bastanticos porque quiero utilizarlo como un joyero y allí voy a estar colgando mis pulseras, mis collares, entonces por eso necesito muchos. Bien, entonces colocamos los cáncamos. Yo en este caso pues coloqué bastantes, como ya les dije, porque quiero colocar mis joyas o algunas cosas personales. Y entonces tenemos aquí dos opciones. Yo los dejé secar aproximadamente unos 2 días para que quede muy bien tiesito, durito. Y lo que voy a hacer ahorita entonces es abrir el eslabón de la cadena. Esta es una cadena que es muy suave, entonces la puedo abrir muy fácil con la mano y lo coloco en cada uno de los cáncamos. Tengo estas dos opciones, esta que es de mujer, donde dice Lusa, con los colores y todo, porque allí voy a colocar collares y pulseras, y en el otro que es para un hombre y es para colocar las llaves o los audífonos, colgar los objetos personales también de un hombre. Bien, este es un proyecto que pueden hacerse con muchos diseños, se pueden manejar muchos los colores, pueden utilizar diferentes tipos de letras y jugar con los diseños que quieran hacer. Así que si les ha gustado este proyecto, los invito a que se comuniquen con nosotros en las redes sociales, que dejen sus comentarios aquí en el canal acerca de qué tal les pareció, pero también que se suscriban al canal si no lo han hecho aún, que puedan seguirme también en Facebook, en la página de Facebook en Taller Lash,